Quizá muchos no recuerden o no conozcan a Carlos Escaleras. Su lucha inició en los años 80. Vivió para conservar el medio ambiente y murió por la misma razón. Su hermana nos cuenta quién era. En el hogar de la familia Escaleras Mejía nació Carlos Alfonso Escaleras un 10 de agosto de 1958. En la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, sus padres, José Andrés Escaleras, que de Dios goce, y su madre, Ofelia Mejía Márquez, quien falleció 6 meses después del asesinato de nuestro querido hermano, víctima del dolor y la impotencia frente a la impunidad de las autoridades materiales e intelectuales. Han pasado 18 años de su muerte, pero para su familia y sus amigos él vive. Lo llevan tatuado en el corazón y tratan de honrar su legado. Creo que la lucha siempre sigue. De repente, Carlos fue un ejemplo, pero nosotros siempre tenemos que seguir viendo los problemas que hay en nuestras comunidades y ir apoyándolas. De profundos valores morales y éticos, dirigente insobornable, con extrañable principio de solidaridad y de amor al prójimo, pilares que le perfilaron como auténtico dirigente popular y uno de los hijos más queridos de la región de La Guan. Carlos fue un hombre de familia. Carlos fue un esposo y padre amoroso. Su esposa Marta Alvarenga, sus hijos Carlos Andrés, Douglas Emerson, Marta Agripina, Omar Josué y Alvin Escaleras, que de Dios goce. Después de la muerte de Carlos teníamos una carga encima. A raíz de eso mis hijos dejaron de estudiar porque de repente había que traer el pan a la casa, ¿va? Entonces ellos trabajaron desde muy pequeños también porque Carlos les enseñó a trabajar desde pequeños y entonces nos quedó una carga bien difícil que la pudimos ir superando poco a poco, pero con la ayuda de muchas organizaciones y con la ayuda especialmente de Dios y con mucha gente que nos apoyó. 7 hermanos, todos nos llevábamos muy bien, ¿verdad? Él siempre estaba visitándolos a todos. Todos los días andaba viendo cómo estábamos los hermanos. Y hablábamos, nos sentábamos, hablábamos de proyectos. Era el que más se movilizaba. Todos nos caracterizamos por eso, ¿verdad? Pensando en el bienestar de los demás. Pero Carlos era aún más. Sus sentimientos era que él, a veces estábamos almorzando y yo lo miraba así, almorzando, y lo miraba muy así como preocupado. Le digo que, ¿qué le pasa a Carlos? Mientras nosotros comemos, ¿cuántas familias hay que en este momento no están comiendo? Que hay un fuego apagado, que hay niños llorando porque tienen hambre, entonces yo no le siento sabor a la comida. O sea, Carlos no era una persona, como dicen algunos en esos términos del vulgo, agitador, no. Carlos pensaba con amor hacia los demás. Siendo estudiante, puso a prueba su liderazgo y su recorrido deja huella imborrable. Él luchó desde muy joven en los centros estudiantiles del colegio de Froilán Turcio, pero con el tiempo estuvo también trabajando en la STNE, fue sindicalista a nivel nacional. Y en el ambiente, pues Carlos luchaba porque no se pusiera una planta extractora en Cayo Campo. A raíz de eso, él luchaba con las comunidades de base. Él le hablaba a la gente, se daba a querer con la gente, se respetaba a la gente y también él fue un hombre muy recto para decir las cosas, ¿verdad? Carlos Escaleras se inicia en los años 80 como dirigente estudiantil de educación media en la lucha por el derecho a la educación de todos los sectores excluidos del sistema educativo nacional, especialmente jóvenes, campesinos y campesinas de esta región del país, siendo uno de los grandes logros de esa lucha la oficialización del Instituto Froilán Turcios, hasta entonces de carácter privado de la comunidad. En 1984 obtiene su título de bachiller técnico en promoción social en el Instituto Oficial Froilán Turcios de la ciudad de Tocoa.
constituye uno de sus grandes méritos como dirigente del movimiento obrero hondureño y de ser miembro de la Junta Directiva Central del STN, organización sindical vanguardista en los años 80, presidida por la compañera Gladys Lanza en el período de la Guerra Fría en Centroamérica. Como miembro voluntario del Socorro Jurídico de la Iglesia Católica, se integró en la lucha como ambientalista y defensor de los derechos humanos en la región de La Guan. En 1994 fue electo como el primer coordinador de las organizaciones populares de La Guan, aglutinadas en COPA, y marca una nueva tendencia organizativa de lucha y de denuncia permanente de empresarios voraces, militares y políticos corruptos. En 1996 es electo por consenso de las organizaciones populares de La Guan, candidato a la alcaldía municipal de Tocoa por el Partido Unificación Democrática, apoyado por amplios sectores de la población. Se perfiló como el virtual alcalde de la ciudad y municipio de Tocoa. Carlos aspiraba a ser alcalde y hubieron respuestas rápidas, muy rápidos. Todos los partidos políticamente organizados lo estaban apoyando, todos. Él, antes de las elecciones, ya él se consideraba ya un alcalde, porque el pueblo, ¿verdad?, de acuerdo a su conducta y su comportamiento y su enfoque hacia el pueblo, al bienestar del pueblo, al desarrollo del pueblo, lo estaban apoyando. Alguien dijo por ahí, bueno, la única alternativa es matándolo, y eso fue la razón, lo mataron por ahí y por problemas ambientales también, ¿verdad? Todo se unió en contra de él y lo más fácil era asesinarlo, y lo asesinaron sin pensar en el dolor que iban a dejar en la familia, en su esposa, en sus hijos. Solo vivió 39 años. El dolor por la muerte es inevitable para su familia, pero tienen un consuelo. Sí, valió la lucha. Es un hombre que murió con honor, porque es un hombre que sirvió a su patria, ayudó a mucha gente. Mire cómo es Dios. Dios castiga sin azote. La mayoría de las personas que actuaron en la muerte de nuestro hermano Carlos han muerto, incluyendo abogados, todos han muerto. Y nosotros no tenemos nada que ver en esa muerte, porque nuestros padres no nos formaron para andar armados, para quitarle la vida a otro ser humano. No nos formaron así, nosotros no usamos armas. Nuestra arma es, nuestro pensamiento es a través del diálogo, resolver los problemas dialogando, pidiendo perdón, aún no teniendo culpa, porque esos son nuestros principios, pues. Entonces, así fue. Mire, Dios, repito nuevamente, no castiga con azote, así nomás. Cada quien, el que se porta mal, aquí paga esa factura. Nadie se va mientras no paga lo que ha hecho. Y así como le digo nuevamente, hasta los abogados que defendían a esos léperos, asesinos, han muerto. Carlos Escalera fue víctima de un nefasto y abominable crimen propio de la brutalidad del poder económico, político y militar de la región y el país, con premeditación y alevosía. Un 17 de octubre de 1997, a sus 39 años de edad, han transcurrido 18 años de impunidad, de dolor y de indignación. Carlos ofreció la vida por la vida misma. El 26 de agosto de 2015, la familia Escaleras y el Estado firman un acuerdo amistoso que comprende, entre otros, la construcción de un busto en este sitio. Aquí donde estamos es donde se va a construir la plaza Carlos Escaleras, donde fue logrado un acuerdo amistoso con el Estado. Sí, referente a esto, pues aquí es donde se va a hacer lo de una fuente luminosa. Como su lucha también fue por los más desposeídos, su hermano hoy tiene una petición especial.
y como un acto de agradecimiento a los distintos sectores de la sociedad de la región de Laguán que apoyaron por 18 años consecutivos nuestra lucha por la justicia. En nombre de la familia Escaleras, solicitamos al señor presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, ordene a quien corresponda la finalización de esta obra, la sala de maternidad del Hospital San Isidro, inconclusa y a la intemperie por más de 3 años. En ese sentido, señor presidente, el pueblo y la familia agradecerá su atención. Construyamos una nueva Honduras, siguiendo los ideales de nuestros mártires, con el propósito de hacer una patria para todos más justa. Carlos Escaleras hizo su vida en Tocoa, pero su lucha fue por Honduras.